el proceso de cadena respiratoria que normalmente se da en las mitocondrias. No se da. Y si no se da adecuadamente, no va a poder generar en la cadena respiratoria, no va a poder generar ATPs. Si no genera ATPs, obviamente ese paciente va a tener, no va a poder funcionar adecuadamente si no tiene los ATPs necesarios, ¿sí? Eh, Además de que el paciente, si no tiene oxígeno, también no se va a poder utilizar adecuadamente la destrucción de la glucosa y se va a utilizar, por ejemplo, se puede favorecer una glucólisis más anaeróbica. Bien, entonces como pueden observar, el hecho de que el paciente presente anemia puede afectar el funcionamiento de sus tejidos y de sus células. Recuerden, ¿por qué no se incluye como parte de la definición operacional al número de glóbulos rojos? Por lo que ya expliqué con anterioridad, hay situaciones como las talasemias que pueden presentar sitios extra. Extra quiere decir además, afuera, extramedulares de producción de eritropoyesis. Por eso se explica que puede haber más glóbulos rojos aunque cuando se mida la hemoglobina, sí esté disminuida la hemoglobina. Puede ser que esos glóbulos rojos no estén cargados de hemoglobina o tengan tan poca hemoglobina, independientemente de que el número de glóbulos rojos esté aumentado. Eso explica por qué no puede ser parte de la definición la disminución del número de glóbulos rojos. No se asusten si en algún libro que hayan leído sí lo pone como un criterio de anemia, pero operacionalmente es la disminución de la hemoglobina y o el hematocrito, no incluyendo el número de glóbulos rojos, por lo que acabo de explicar. Bien, hay muchas formas en las que podemos clasificar a la anemia. La anemia la podríamos clasificar de muchas formas. Una de ellas, y es de muy importante, es la clasificación que depende de algunos índices eritrocitarios. En este caso me refiero al volumen globular medio o volumen corpuscular medio. Normalmente varía de libro a libro, pero casi siempre es entre 80 y 100 femtolitros, ¿sí? Si tiene menos de 80 es microcítica la anemia, si tiene entre 80 y 100 es normocítica, si tiene más de 100 es macrocítica. Esa es una forma de clasificar la anemia. Nos orienta mucho también para saber las causas de la anemia. No olviden la mnemotecnia cuando tienes menos de 80 de volumen corpuscular medio en el contexto de anemia, que es una anemia microcítica. La mnemotecnia es lista o pista o pisté, dependiendo cuál les llame más la atención de las mnemotecnias que desarrollé para ustedes. Entonces tenemos que la más importante de las microcíticas, la causa más importante es la deficiencia de hierro y dependiendo en qué parte del mundo estés, es la razón. Si estás en el oriente, que ahí está la mayor cantidad de población mundial, es por deficiencia dietética. Pero si estás en el occidente, donde no es tanto la población por deficiencia dietética, sino más bien por hemorragias. Y si eres mayor de 50 años, generalmente hay que descartar algún problema colónico como un cáncer de colon. Si tienes menos de 50 años y eres una mujer, hay que descartar causas ginecológicas como tumores, miomas, por ejemplo, uterinos, o alguna problemática ginecológica. Si eres un varón, sí hay que descartar cáncer de colon o problemas gastrointestinales, ¿no? No solo puede ser cáncer de colon, o sea, hay muchas patologías como por ejemplo infección por Helicobacter pylori que causa gastritis y también puede causar úlceras que condicionan pérdidas sanguíneas crónicas, lentas pero crónicas, lo que nos condicionaría una anemia microcítica. Tenemos otras causas de anemia microcítica menos comunes, como por ejemplo las talasemias, ¿sí? De Pisté, la T. También tenemos la L o la P, dependiendo cómo lo hayan aprendido, por intoxicación por plomo. Eso ya no es común que se vea, de hecho solo lo puse porque es preguntable, interesante, pero no es común verlo. Tenemos la S de Pisté o lista, la S, que es anemia sideroblástica. Curiosamente, la anemia sideroblástica, tenemos dos tipos, la congénita y la adquirida,
Y la adquirida, una de las causas más comunes de anemia sideroblástica es el exceso de ingesta de alcohol. ¿Vale? Las personas que toman mucho alcohol pueden llegar a desarrollar anemia sideroblástica, o los pacientes que, por ejemplo, tienen alguna otra enfermedad de la médula pueden empezar a tener alteraciones en el proeritroblasto y desarrollar anemia sideroblástica. Y menos común es la anemia sideroblástica congénita, no es común. De manera general, ni la intoxicación por plomo ni la anemia sideroblástica son tan comunes, no se rompan tanto la cabeza. Las talasemias son comunes, pero no aquí, ¿sí? Y también tenemos de ese lado la anemia por deficiencia de hierro, que ya dije, y la anemia de la enfermedad crónica. La anemia de la enfermedad crónica, lo más común es que se presente como una anemia normocítica, pero conforme avanza la enfermedad dentro de su propia cronicidad, puede llegar a desarrollar una anemia que sea microcítica incluso, ¿vale? Entonces, el diagnóstico diferencial principal de una anemia microcítica, o además de la deficiencia de hierro, es la anemia crónica, de la enfermedad crónica. Ahora, si el volumen corpuscular está entre 80 y 100, es normocítica la anemia. Entonces, las posibilidades son ABCD, ¿sí? Tenemos una hemorragia aguda como una de las causas de anemia normocítica. La hemorragia aguda hace que sangres, pierdas glóbulos rojos y pierdas hemoglobina y o hematocrito, y no le da tiempo a las células que quedan todavía, que no se perdieron en el sangrado, no les da tiempo todavía de modificar su tamaño. Eso explica por qué, si el sangrado es agudo, va a ser normocítica, pero si el sangrado es crónico, como por ejemplo una úlcera péptica, una gastritis, como el sangrado es crónico, sí le da tiempo de cambiar el tamaño y volverlo microcítica, pero un sangrado agudo va a permanecer normocítica todavía la anemia, por lo que ya expliqué. Tenemos también falla medular, blood marrow failure, que es falla medular. Dentro de falla medular están todas las enfermedades que causan que la médula ósea no produzca adecuadamente glóbulos rojos u otras células u otras células como leucocitos y plaquetas. Pero ahí cualquier enfermedad que dañe o altere la producción de elementos formes puede causar eh, falla medular, como por ejemplo las leucemias. Las leucemias son una proliferación monoclonal no regulada de precursores de eritrocitos, de células hematopoyéticas, y pueden ocupar el espacio que normalmente ocupaban las células funcionalmente normales y alterar el adecuado funcionamiento de los precursores sanos, y esto puede causar falla medular, o sea, que no tenga una adecuada función o producción de células sanguíneas. Entonces, dentro del concepto de falla medular incluye muchas patologías, leucemias, anemias aplásicas, entre otras. También tenemos el C y tenemos al D. La C es la de enfermedad crónica. Yo les decía que la mayoría de las anemias de enfermedad crónica se presentan como normocíticas, y en enfermedades o etapas muy avanzadas puede ser que se presenten como microcíticas, pero lo común es que al principio sean normocíticas. Y dentro de la anemia de enfermedad crónica se incluyen un montón de patologías que sean incurables, se consideran enfermedades crónicas. Entonces, si una enfermedad que tú tienes no es curable, puede ser que desarrolles con el pasar de los años una anemia normocítica o anemia de la enfermedad crónica. La causa más común de la anemia de la enfermedad crónica es la enfermedad renal crónica, o sea, patologías que enferman al riñón de forma crónica pueden desarrollar este tipo de anemia. Luego voy a hablar de la fisiopatología. Y también tenemos la D de ABCD. La D es de destrucción, que hace alusión a la situación de glóbulos rojos que se destruyen como parte del concepto de hemólisis. Recordemos que la palabra hemólisis hace alusión a destrucción de glóbulos rojos. Y estos glóbulos rojos normalmente sí se rompen, existe la hemólisis fisiológica, pero esa hemólisis fisiológica que normalmente se da cuando los eritrocitos
habitualmente tienen más de 100 días de vida. De hecho, como saben, la vida media es de 100, 120 días, pero hay hemólisis fisiológica, que es cuando ya están envejecidos los eritrocitos, cuando ya perdieron sus propiedades de poderse deformar conforme pasan en el sistema retículo macrófago endotelial, hígado, vaso, médula ósea. Los macrófagos detectan que ya no tiene las propiedades que tenía el eritrocito joven y lo destruyen. Esa es una hemólisis fisiológica normal. Pero cuando la hemólisis se da antes de que el eritrocito tenga al menos 100 días o en su defecto, cuando el mecanismo es diferente, cuando el mecanismo de hemólisis es diferente al producido por las células del sistema retículo macrófago endotelial, entonces hablamos de una hemólisis patológica. Esta hemólisis patológica es capaz de causar anemia, pero con un volumen corpuscular medio normal. Aquí hay un concepto que quizás haya yo mencionado en el video, no me acuerdo, que es el hecho de que las anemias hemolíticas pueden suceder súbitamente o darse de forma tan lenta y tan paulatina que efectivamente, tal y como se estuvieran imaginando, la hemólisis crónica pudiera ser que se presente como una anemia microcítica. Pero cuando hablamos de hemólisis, lo habitual es que las hemólisis sucedan así, rápido. Lo común es que sean rápido. Y entonces, si tú tomaras la muestra de sangre, saldría una anemia porque se destruyeron células. Y como es algo rápido, los glóbulos rojos seguirían estando en un tamaño normal porque no le ha dado tiempo a la médula ósea de ni siquiera de que se adapte y quede y los que queden estén pequeños. Así que son las causas de anemia normocítica. Luego tenemos la anemia macrocítica, que es aquella que tiene un volumen globular medio mayor a 100 femtolitros. Aquí la mnemotecnia es más larga, A, B, C, D, E, F. Los importantes aquí son el hecho de saber que la anemia macrocítica la podemos subclasificar en dos tipos principales, que son la anemia macrocítica que consideramos megaloblástica y la anemia macrocítica no megaloblástica. ¿Qué define que sea megaloblástica o no sea megaloblástica? La presencia en el frotis de sangre periférica de un tipo de neutrófilo inmaduro. De hecho, muchas veces cuando vean las células de la eritropoyesis, van a ver que son más grandes. De hecho, por eso se llama megalo de grande, ¿no? Porque es un tipo de neutrófilo inmaduro el que se puede observar. De hecho, se le llama neutrófilo polisegmentado. En un neutrófilo maduro normalmente tiene 2.5 lobulaciones, no más de 3. Pero un neutrófilo inmaduro, o sea, una etapa antes de ser maduro, tiene varias lobulaciones, más de 3.5, 4, 5, 6, 7 lobulaciones. Y eso nos habla que el neutrófilo que estamos viendo en la sangre periférica del paciente es un neutrófilo inmaduro. Y eso nos habla de una eritropoyesis. Bueno, no solo sería una eritropoyesis, sino que sería una hematopoyesis ineficaz. ¿Dale? O sea, se está produciendo ineficazmente células sanguíneas, y una de las expresiones es esto, la producción o liberación a la sangre periférica de neutrófilos inmaduros que vamos a denominar neutrófilos polisegmentados. El hecho de que hayan en la sangre periférica, en el contexto de una anemia macrocítica, le agrega el nombre de megaloblástica. ¿Tiene relevancia saber si es megaloblástica o no? Sí tiene, porque las causas de anemia megaloblástica, las principales son deficiencia de vitamina B12, deficiencia de vitamina B9 y en algunos casos síndromes mielodisplásicos, ¿sí? Ahora, dentro de las anemias macrocíticas, pero que no son megaloblásticas, es decir, que en la sangre no se encuentran de forma importante neutrófilos polisegmentados, es decir, neutrófilos inmaduros, entonces decimos que es una anemia macrocítica, sí, si tiene volumen globular más de 10, pero no megaloblástica. Y dentro de estas, la causa número 1 es el alcoholismo crónico. El alcoholismo crónico se relaciona con macrocitosis, pero no megaloblastosis.
Y es importante que sepamos que la causa número 1 de anemia macrocítica no megaloblástica es el alcoholismo crónico, importante, intenso. Y la causa más común de anemia macrocítica megaloblástica es la anemia por deficiencia de ácido fólico. Tiene un fundamento fisiopatológico porque uno pensará, bueno, pues yo pienso que me suena más que la vitamina B12 es más común, pero no. Las anemias megaloblásticas más comunes son por deficiencia de vitamina B9 o ácido fólico, y esto es debido a que las reservas fisiológicas hepáticas del ácido fólico duran meses, de 3 a 6 meses. En cambio, las reservas fisiológicas hepáticas de la vitamina B12 o cianocobalamina duran alrededor de años, ¿sí? De 3 a 6 años, o sea, duran un montón. Eso explica por qué es más probable que tengas una deficiencia de ácido fólico respecto a una deficiencia de vitamina B12. Generalmente la causa número 1 de deficiencia de ácido fólico es por tener una malnutrición o, en su defecto, que tengas un incremento en la demanda. Recuerden que tanto la vitamina B12 como el ácido fólico o vitamina B9 son útiles para formar dinucleótidos que forman parte de los componentes de los ácidos nucleicos. Si nosotros no tenemos ácidos nucleicos, es claro que no vamos a poder formar nuevas células, ¿sí? Porque necesitamos el ácido nucleico, ADN, ARN, para formar nuevas células, ¿sí? Eso explica por qué al haber una deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de vitamina B9 o ácido fólico, puede haber algo que se denomina hematopoiesis ineficaz, ¿sí? Que no se produce la misma cantidad de células sanguíneas de forma natural, normal, fisiológica o usual, ¿sí? Es interesante porque les decía que los pacientes que tienen deficiencia de vitamina B9 son por malnutrición o por incremento en la demanda de producción de células. ¿Qué personas tienen una demanda incrementada debido a que están produciendo células nuevas al por mayor? Las mujeres que se encuentran embarazadas por el producto se está gestando, las mujeres que están dando lactancia porque se están formando continuamente células necesarias para la producción de leche para el recién nacido, o simplemente los niños. Los niños que están en un crecimiento muy acelerado, producen células nuevas todo el tiempo, incluyendo células sanguíneas, son los más propensos a tener deficiencia de vitamina B9. Y definitivamente las personas que tienen una muy mala dieta, mala nutrición, no comen lo bien suficiente. La causa más frecuente de anemia macrocítica de tipo megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 es, contrario a lo que uno pensaría, no es dietética, sino que la causa más frecuente, dado que fisiológicamente la reserva dura muchos años, la causa más frecuente de deficiencia de vitamina B12 es una causa autoinmune en la que se forman anticuerpos que atacan a las células parietales, que son las productoras en el antro gástrico del jugo gástrico del ácido clorhídrico, o anticuerpos directamente contra la sustancia que produce la célula parietal, que en este caso es el factor intrínseco, que es necesario para la absorción de la vitamina B12 en el ileum. ¿Vale? Bien. Como les expliqué, hay otras causas de anemia macrocítica no megaloblástica. Ya dije la principal, que es el alcoholismo, pero hay otras, como por ejemplo alteraciones endocrinológicas como el hipotiroidismo, alteraciones farmacológicas como el uso de fármacos como el metotrexate, por ejemplo. La D de drugs, no se les olvide la mnemotecnia. También la D puede hacer alusión a una situación que se denomina síndrome mielodisplásico, en la que hay una inadecuada formación de células en la médula ósea. Bueno, es lo más importante. Hay otras formas de clasificar las anemias, como por ejemplo, utilizando un parámetro que nos diga cómo está respondiendo tu médula ósea ante esta anemia. Esta clasificación de la anemia se basa en los reticulocitos que esté formando la médula ósea, ¿sí? En este sentido, el cómo la médula ósea responde ante la anemia nos la puede clasificar como anemias regenerativas, o en algunos libros la podrán encontrar como hiperregenerativas,
Cuando tienen un índice de reticulocitos mayor a 2, 2.5, dependiendo de donde lo leas, o una anemia hiporregenerativa, o en algunos libros dice arregenerativa, cuando el índice de reticulocitos es menor a 2, 2.5, dependiendo de donde lo leas. ¿Qué quiere decir? Las anemias que se les llama hiporregenerativas o arregenerativas también se les llama anemias centrales, también se les llama anemias medulares, porque hacen alusión a una problemática surgida en la médula ósea, que es el centro, la fábrica de eritrocitos. Quiere decir que lo que sea que esté pasando, el problema está naciendo de la médula ósea. Por eso las anemias hiporregenerativas o regenerativas se les llama anemias centrales o medulares. Ahora tenemos las anemias que son regenerativas o hiperregenerativas, donde la médula ósea está bien, tan está bien que está compensando, tratando de producir de forma desesperada precursores de glóbulos rojos maduros, como lo son los reticulocitos. Por eso tienen un índice de reticulocitos mayor a 2, 2.5, dependiendo de dónde lo leas, y hace alusión a una integridad previa de la médula ósea que es capaz de responder ante esta demanda o necesidad de glóbulos rojos o de hemoglobina. Este tipo de anemias se les denomina anemias periféricas, ¿sí? Porque quiere decir que el problema no está formalmente en la médula ósea, sino es algo ajeno a la médula ósea, sino que el problema se está dando afuera de la médula ósea, en la sangre periférica. Dentro de las anemias que son con índice de reticulocitos aumentado o hiperregenerativas o regenerativas, dependiendo de dónde lo leas, tenemos principalmente las anemias que son secundarias a una hemólisis aguda, destrucción de células eritroides aguda, o una hemorragia aguda, ¿vale? Son las principales causas de anemia hiperregenerativa o regenerativa. Y todo lo que no sea sangrado agudo o hemólisis aguda, no tienen que pensar mucho, está fácil, porque lo que no sea un sangrado agudo o una hemólisis aguda tiene que ser una anemia medular o central o hiporregenerativa o arregenerativa, dependiendo de dónde lo leas, ¿no? Concluyendo solo esta parte, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un síndrome anémico, es decir, un paciente que tiene un cuadro clínico, aunque todavía no tengamos la hemoglobina, se le puede clasificar como un síndrome anémico. Recuerden que la palabra síndrome hace alusión a un conjunto de síntomas y signos, ¿sí? En que pueden tener una explicación múltiple, pero podemos tener la sospecha, ¿no? Por ejemplo, el síndrome anémico se define por una disnea. Primero, esa disnea o sensación subjetiva de falta de aire es inicialmente ante la actividad física intensa y posteriormente puede progresar quizás ante situaciones de menor actividad. Pero bueno, como quiera, la sensación de falta de aire es el síntoma inicial de la anemia. Cualquier anemia por cualquier causa, ¿sí? Sensación de que te falta el aire, disnea. Se asocia a la disnea astenia y adinamia, que quiere decir debilidad y falta de ganas de hacer algo, ¿sí? Los pacientes están cansados, están débiles, no quieren hacer nada. Y asociado a esto tenemos un dato clínico importante, que es la palidez generalizada de mucosas y tegumentos. Dependiendo del nivel de la disminución de la hemoglobina, puede ser que haya palidez en todo el cuerpo o en ciertas áreas del cuerpo. Entonces, cuando tenemos un paciente con un síndrome anémico, que llega un paciente con disnea de esfuerzo, astenia, dinamia, palidez generalizada, tú lo ves y piensas que podría tener una anemia, el siguiente mejor paso es la realización de una biometría hemática, o también denominado citometría hemática, es lo mismo, para documentar formalmente la anemia y además clasificar tu anemia según los índices de índices eritrocitarios, entre ellos muy importante el volumen globular medio. Y además de eso hay que pedir dos cosas más ante este paciente con anemia, que es el frotis de sangre periférica, que ahorita digo qué es, y el índice de reticulocitos. ¿Por qué? Porque en una biometría hemática común no te hacen el índice de reticulocitos ni te miden reticulocitos para que tú calcules el índice de reticulocitos, pero sí lo puedes pedir en la solicitud de laboratorio para que te lo den y te digan si es menor a 2.5 o mayor a 2.5, ¿sí?
Y el frotis de sangre periférica se tiene que pedir también. ¿Qué es el frotis de sangre periférica? El frotis de sangre periférica es cuando te sacan una muestra de sangre, unas gotitas por decir, y las aplastan con un cristal y bueno, primero las tiñen, luego las aplastan con un cristal y las observan en el microscopio de luz, ¿sí? Y eso nos va a servir para muchas cosas, para ver la distribución de las células sanguíneas en la muestra de sangre, para ver qué tanta tinción tiene o qué tanta buena carga o mala carga de hemoglobina tengan en los eritrocitos, la distribución, el número de eritrocitos, hay alguna alteración de los leucocitos, si hay plaquetas o es que hay alguna alteración de las plaquetas, o simple y llanamente la morfología del eritrocito, simple y llanamente. ¿Dale? Entonces, pregunta, ¿cuáles son los estudios necesarios ante un paciente con sospecha de anemia? Biometría hemática, índice de reticulocitos y frotis de sangre periférica son los estudios iniciales para todo paciente con sospecha de anemia, con síndrome anémico. ¿Sí? Ahora, hay algo que se puede considerar además de estos estudios en el contexto de que haya un síndrome hemolítico. Un síndrome hemolítico hace alusión al cuadro clínico que sugiere que el paciente está teniendo una hemólisis o destrucción rápida de células sanguíneas. ¿Cuáles son esos datos clínicos? Pues bueno, no está tan difícil. Es un síndrome anémico, pero que a ese síndrome anémico súmale ictericia. Ictericia es el término médico que hace alusión al cambio de coloración de los piel y tegumentos a una coloración amarillenta. Y es la expresión clínica de un sustrato bioquímico debido a una hiperbilirrubinemia, es decir, la elevación de la bilirrubina total mayor a 1.3. Sin embargo, clínicamente se ha visto que los pacientes que ya presentan ictericia, para que nos demos cuenta, los doctores suelen tener más de 2.5 a 3 miligramos por decilitro de bilirrubina total, al menos los expertos, las personas que están acostumbradas a ver mucho paciente con problemas que alteran las bilirrubinas, generalmente pueden percibir el tinte ictérico, pero con valores arriba de 2.5 a 3 de bilirrubina total. No quiere decir que no tengan hiperbilirrubinemia, simplemente que puedes tener bilirrubina total más de 1.3, que es el punto de corte de la normalidad, digamos, pero no necesariamente vamos a ver que el paciente se ve amarillento. El síndrome hemolítico incluye al síndrome anémico, como se los enseñé, más el tinte amarillento sobrepuesto a esa palidez y también el hecho de que haya datos de hemólisis crónica. En mi video 4, o el tercero, el 4, algo así, menciono cuáles son los datos de hemólisis crónica. Al principio no va a tener ningún sentido hasta que entienden qué es lo que pasa en el cuerpo de la persona que padece una enfermedad que te causa hemólisis crónica para que puedan entender cuál es el fundamento de que los siguientes datos que voy a decir sean datos sugerentes de un proceso hemolítico crónico en el cuerpo. Son formación de úlceras crónicas en la piel, formación de litiasis vesicular, pero no cualquier litiasis vesicular. Normalmente los litos vesiculares son derivados del acúmulo de colesterol en exceso, pero en el caso de los pacientes con trastornos hemolíticos crónicos, se acumula un tipo de pigmento derivado del pigmento de la hemoglobina y se les llama litos pigmentarios. Son diferentes. Entonces, una litiasis vesicular crónica por litos pigmentarios sugiere un trastorno hemolítico crónico de base. Malformaciones craniofaciales tiene un fundamento también que ustedes podrán leer conforme avancen en su libro, pero también es un dato sugerente o que pueda hacer sugerir en que pueda presentar el paciente un trastorno hemolítico crónico. Entonces, concluyamos. Un paciente que tiene un síndrome hemolítico, que es un síndrome anémico más ictericia, más menos, o sea, puede haber o no datos de hemólisis crónica, evidentemente tiene que tener una biometría hemática, un frotis de sangre periférica y también necesita un índice de reticulocitos, pero además necesita pedírsele algo que se llama perfil hemolítico. El perfil hemolítico incluye la bilirrubina total,
Y aquí me gustaría mencionar que la bilirrubina deriva de la degradación de la hemoglobina. Cuando se degrada la hemoglobina, se rompe la hemoglobina y se separan en cadenas de globina. Y en el grupo M se separa para formar átomos de hierro, ¿sí? Y para separarse de la protoporfirina 9. La protoporfirina 9, cuando interviene una enzima, que es la biliverdina reductasa, se va a formar la biliverdina. Y de la biliverdina, cuando interviene otro que no me acuerdo, se va a formar la bilirrubina no conjugada o también denominada bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina no conjugada es la que se une a la albúmina y al estar unida a una proteína gigantesca como es la albúmina, no puede cruzar a través del glomérulo y por tanto la bilirrubina indirecta o también denominada no conjugada no pasa a la orina, o sea, no es hidrosoluble en la orina. Bien, entonces, regresando al anterior. Cuando el paciente tiene un episodio de hemólisis, rompemos muchos glóbulos rojos, rompemos mucha hemoglobina, separamos mucho grupo M, se forma mucha protoporfirina 9, se forma mucha biliverdina, mucha bilirrubina indirecta, y eso explica por qué uno de los datos del perfil hemolítico es la elevación de la bilirrubina total, el punto de corte es más de 1.3, pero expensas de la bilirrubina indirecta, porque sabemos que la bilirrubina total es la suma de la bilirrubina indirecta más la suma de la bilirrubina directa, ¿vale? La bilirrubina directa también se le denomina bilirrubina conjugada y es así porque cuando entra al hepatocito se va a unir a ciertas sustancias que la hacen más hidrosoluble. Entre esas sustancias, que por cierto se tuvo que haber soltado de la albúmina para entrar al hepatocito. Pero ya una vez que está en el hepatocito se puede unir a varias sustancias, entre ellas la más abundante, la más importante, es el ácido glucurónico. Eso explica por qué se llama bilirrubina conjugada, ¿sí? También se le denomina bilirrubina directa. Esta bilirrubina directa es la que normalmente en el metabolismo de la bilirrubina va a pasar a través de la segunda porción del duodeno en la ámpula de Vater o a través del esfínter de Oddi y va a pasar a los intestinos y cuando llega al colon las bacterias van a convertir esta bilirrubina directa a urobilinógeno gracias a las bacterias. Y este urobilinógeno, 90% va a irse a las heces y se va a convertir a estercobilina, que le va a dar la tinción oscura a las heces, ¿sí? Y un 10, libros dicen entre 10 y 20%, media 15, pasa a recircular como parte de la circulación enterohepática. 10 o 15 a 20% de la urobilinógeno regresa a la sangre, ¿sí? Y el urobilinógeno sí es hidrosoluble, o sea que fisiológicamente pudiera ser que encontremos urobilinógeno en la orina. ¿Cuál no podríamos encontrar en la orina de plano? No se esperaría. Se lea la bilirrubina directa o también denominada bilirrubina conjugada. Perdón, bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada es la que no podríamos encontrar en la orina porque es no hidrosoluble. Esa está unida a la albúmina, no permite que pase a través de esa pequeñez de poro que tienen los glomérulos, ¿vale? Que son entre menos de 12 micras. Bien, entonces tenemos que por parte del perfil hemolítico son bilirrubina total más de 1.3 expensas de bilirrubina indirecta, que quiere decir que es dependiente de la elevación de la bilirrubina indirecta. Y muy interesante, algo que se eleva también es una enzima que es muy importante en el interior de todas las células, en este caso la lactato deshidrogenasa. La elevación de la DHL, que es una sustancia que se puede evaluar en la sangre, el hecho de que esté elevada hace alusión a que se rompieron muchos glóbulos rojos y esa destrucción de glóbulos rojos liberó esta enzima que es importante en el proceso de producción de ATPs en la glucólisis. Entonces, si tú la tienes muy alta en la sangre, puede sugerir en el contexto de anemia que puedas tratarse quizás de una anemia hemolítica, o sea, DHL elevada, por sus siglas en inglés, o LDH, por sus abreviaturas en español, lactato deshidrogenasa. Entonces, recapitulemos.
Elevación de bilirrubina total a expensas de bilirrubina indirecta más elevación de la DHL son datos laboratoriales que forman parte del perfil hemolítico que sugieren una anemia hemolítica. Otra es la disminución de una proteína que se llama aptoglobinas. Las aptoglobinas normalmente, cuando se rompe un eritrocito en la circulación, estas proteínas van a llevar a la hemoglobina al hepatocito, ¿sí? Pero cuando hay un proceso de hemólisis y quieres medir las proteínas en el plasma o en la sangre, aparecen bajas. Y esto sucede porque ya se fueron todas al hígado para poder llevar y reciclar esta hemoglobina. Por lo tanto, otro punto de laboratorio del perfil hemolítico es la disminución de las aptoglobinas. Entonces, recapitulando, bilirrubina total elevada, expensas de indirecta, DHL elevada, aptoglobinas bajas. Y por último, pero no menos importante, la producción pudiera ser que haya, por ejemplo, una hemoglobina en la orina. Nos podría hablar de que hay un tipo de hemólisis que se denomina intravascular, ¿sí? La hemoglobina en la orina sugeriría hemólisis intravascular. ¿Por qué digo intravascular? Porque la hemólisis tiene, ustedes vieron mi video seguramente, si es que lo alcanzaron a ver, hay muchas formas de clasificar las anemias hemolíticas. Una de ellas, muy importante, es dependiendo de en qué sitio anatómico suceda la hemólisis. Puede ser que suceda dentro del vaso, de un vaso sanguíneo, pero no dentro de uno de los siguientes órganos, hígado, vaso y médula ósea. Se les llama anemias hemolíticas intravasculares. Ahora, si la anemia hemolítica sucede dentro de un sitio anatómico como hígado, vaso o médula ósea, vamos a denominar que se llaman anemias hemolíticas extravasculares. No es como tal que quiera decir que está fuera de un vaso, sino que está dentro de un sinusoide. ¿Sí? ¿Y qué diferencia, qué irrelevancia tiene esto, chicos? Bueno, sí tiene relevancia porque las anemias hemolíticas tienen muchas posibilidades. De hecho, las causas de anemia hemolítica son bastante amplias, como ustedes seguramente habrán visto en mi video o en lo que habrán podido leer. Son extremadamente amplias y el hecho de poder clasificarlas como anemias intravasculares o extravasculares nos va a orientar hacia la causa, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta sería, bueno, con lo que yo tengo con el paciente y sus laboratorios, ¿cómo puedo saber que la anemia hemolítica es intravascular o extravascular? Una de las maneras es viendo la hemoglobina en la orina. Si hay mucha hemoglobina en la orina, sugiere que el proceso sucedió fuera de los sitios extravasculares. O en otras palabras, que es una anemia hemolítica intravascular. ¿Sí? Cuando no hay hemoglobina en la orina, sugiere que la anemia hemolítica sugiere que es extravascular. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Y la explicación es porque en el sistema retículo macrófago endotelial, que es el hígado, vaso, médula ósea, hay bastantes macrófagos. Y cuando se rompe el eritrocito en uno de esos sitios, los macrófagos, nada lentos, van a agarrar al eritrocito, a la hemoglobina, y la van a reservar, porque recuerden que los sitios de reserva del hierro, ¿dónde es? Claro, exactamente, en el vaso, en el hígado y la médula ósea, muy bien. Entonces, no permite que pase hemoglobina o hierro a la sangre y por tanto no pasa a la orina y eso explica por qué las hemólisis extravasculares no van a presentar hemoglobina en la orina, o sea, van a carecer de hemoglobinuria, pero sí va a estar presente en la anemia hemolítica intravascular, ¿sí? Bien, entonces tenemos que los pacientes que tienen una anemia hemolítica síndrome hemolítico requieren BH, frotis de sangre periférica, índice de reticulocitos y el perfil hemolítico que acabo de mencionar, que son examen general de orina para ver si hay hemoglobinuria, DHL en sangres, bilirrubina total a expensas de indirecta si es que es por hemólisis y disminución de las aptoglobinas. La causa número uno de anemia hemolítica es la anemia hemolítica inmune. Es decir, la causa número uno que ocupa el 75-80% de las causas de anemia hemolítica, que por cierto, la anemia hemolítica recordemos que se presentaría como una anemia normocítica. La causa número uno de anemia hemolítica es la anemia hemolítica inmune, es decir, de fisiopatología inmune.
en la que se pierde el reconocimiento de lo propio y lo no propio, que forma parte de una de las características del sistema de defensa adaptativo o adquirido, que es el reconocimiento de lo que es mío y lo que no es mío. Porque resulta que en esta situación, que es la anemia hemolítica inmune, un estímulo que puede ser un proceso infeccioso o un fármaco, despierta un estímulo que haga que las células plasmáticas produzcan anticuerpos que suelen ser IgG principalmente, también puede ser IgM, pero IgG, y que se unan a alguna componente de la membrana celular del eritrocito que lo considera un antígeno, ¿sí? Entonces, se va a unir un anticuerpo que puede ser IgG o IgM, principalmente IgG, también denominado anemia hemolítica inmune de anticuerpos calientes, y se va a unir y va a despertar una respuesta inmunitaria de destrucción y va a destruirse los glóbulos rojos. Aquí, esta fisiopatología autoinmune de formación de anticuerpos se le denomina anemia hemolítica inmune. Hay muchas causas, incluso a veces no llegamos a saber cuál fue el factor que lo desencadenó. A veces se queda con que no supe, no chupe qué pasó, ¿no? Bien, continuando con las anemias, también es importante que sepamos que hay otros índices eritrocitarios como la hemoglobina, la concentración de hemoglobina. La concentración de hemoglobina hay dos, concentración media de hemoglobina y concentración de hemoglobina a secas. La que nos importa es la concentración de hemoglobina a secas. Normalmente es entre 27 y 30. Cuando el valor es menor a 27 hablamos de una anemia que es hipocrómica. Recuerden que cromo hace alusión a la coloración, cromía hace alusión a la coloración y la coloración de la sangre está dada por la carga de hemoglobina. Por lo tanto, si tenemos una hemoglobina menor a 27, estamos hablando de una anemia hipocrómica. Si está entre 27 y 30, normocrómica, y si está más de 30, podríamos decir que está hipercrómica, aunque algunos libros dicen que ese concepto no se debe utilizar, pero bueno, vamos a decir que sí, eh, hipercrómica. ¿Tiene relevancia esta? Sí, tiene alguna relevancia, nos puede orientar para algunas cosas, ¿sí? Sobre todo para anemia por esferocitosis, nos puede orientar un poco porque se ha visto que la anemia por esferocitosis hereditaria puede presentar una concentración de hemoglobina aumentada. Es como de las cosas más relevantes y hasta allá. Fuera de eso, no tiene gran impacto. Permítanme un momento, por favor. Bien, entonces les comentaba sobre la concentración de hemoglobina. No tiene tanta relevancia, pero sí la utilizamos los médicos para describir el tipo de anemia. Es cierto que ciertos tipos de anemias pueden tener ciertas características, como por ejemplo la anemia por deficiencia de hierro, es común que tenga una anemia microcítica hipocrómica, ¿sí? Porque la carga de hemoglobina, permítame. Otro de los índices eritrocitarios importantes tenemos el ancho de distribución eritrocitaria. El ancho de distribución eritrocitaria hace alusión, esto es muy importante. Perdón, disculpen, es que es un paciente.
El ancho de distribución eritrocitaria o del inglés RDW, es interesante porque el ancho de distribución eritrocitaria hace alusión a la variación del tamaño de los glóbulos rojos. A ver, ojo, no hace alusión al tamaño de los glóbulos rojos, sino hace alusión a las variaciones de los tamaños de los glóbulos rojos. Cuando tú dices ancho de distribución eritrocitaria aumentado, tú estás diciendo hay una gran variación en los tamaños de los eritrocitos. Cuando el ancho de distribución eritrocitaria, que el valor normal es aproximadamente entre 12 y 14 aproximadamente, cuando el valor está debajo, se dice que el ancho de distribución eritrocitaria está baja. Quiere decir que hay poca variación en el tamaño de los eritrocitos. ¿Sirve para algo esto? Sí, porque hay ciertas patologías que comúnmente se asocian con un incremento de la variación de los tamaños de los eritrocitos. Dentro de las que nos atañen, que es muy importante, tenemos a la anemia por deficiencia de hierro, que es característico que nos cause grandes variaciones en los tamaños de los eritrocitos. Y esto es debido a que hay muchos proeritroblastos y de todos los proeritroblastos, cuando hay deficiencia de hierro, unos les queda algo de hierro, a otros no les queda nada de hierro, a otros les queda un poquito de hierro. Por lo tanto, cuando producen el glóbulo rojo, recordemos que parte del tamaño del glóbulo rojo está dado por la hemoglobina. Por lo tanto, como no es homogénea la distribución del hierro en los proeritroblastos, que son los precursores, van a haber demasiada variación en los tamaños de los glóbulos rojos que se están formando. Ese concepto de ancho de distribución eritrocitaria aumentado se denomina anisocitosis. An, sin, isosis, iso, igualdad. Cito, célula. Osis, formación. Isocitosis quiere decir que se pierde la igualdad. O sea que hay mucha variación de los tamaños. ¿Sí? Entonces, tener un A de más de 14 sugiere una anisocitosis y es bastante característico de la anemia por deficiencia de hierro. No es únicamente para hacer el diagnóstico, pero nos orienta hacia las causas. ¿Qué más? Bueno, hablando continuando con anemias, es importante que sepamos otros conceptos, como por ejemplo la anemia compensada y la anemia no compensada. A partir de ahora y en adelante van a escuchar mucho ese concepto de falla cardíaca compensada y descompensada, diabetes mellitus compensada y descompensada, anemia compensada y descompensada. Van a escuchar mucho esos conceptos. Entonces, de una vez se los voy a enseñar. Cuando los médicos decimos el término compensado o no compensado, nos referimos a si el paciente tiene muchas alteraciones de los signos vitales. Vamos, para que ustedes me entiendan. Si un paciente tiene muy alterado, fuera de los parámetros, sus signos vitales, de manera muy importante, sugiere que el paciente tiene una descompensación clínica. ¿Qué es eso? Que tiene muchos síntomas y que ese paciente potencialmente puede estar grave. Eso significa cuando decimos descompensado. A veces van a escuchar que digan, es que el paciente vino descompensado. Y tú dices, ¿qué es eso de descompensado? Quiere decir que el paciente llegó con mucha alteración de los signos vitales, con muchos síntomas y que esperas que pudiera agravarse o incluso ponerse más grave. Eso significa descompensado. Por ejemplo, un paciente que llega con 140 de cardíaca cuando lo normal es menos de 100. Si llega con una frecuencia respiratoria de 29 cuando lo normal es tener de 12 hasta 20 máximo, llega con 28 de respiratoria por minuto. Si el paciente llega con presiones arteriales bajas, con sistólicas menores a 90, 80, 70 de sistólica, cuando sabemos que lo normal es entre 90 y 120 y entre 60 y 70, 80, pero llega con sistólicas de 80. O sea,
está hipotenso, está taquicárdico, está taquipneico, o sea, el paciente tiene signos muy alterados y además de que el paciente seguramente te va a expresar sensación de que se está ahogando probablemente, entonces estamos hablando de una descompensación. Entonces, resulta que en anemia, que el paciente se encuentre compensado o descompensado depende de varios factores. Una, de los mecanismos de compensación que tenga el paciente. ¿A qué hago alusión con los mecanismos de compensación que tenga el paciente? Hago alusión de que, por ejemplo, y lo dije en la clase, ustedes están jóvenes, tienen alrededor de 22 y entre 24 o 25 años, más o menos aproximadamente. Entonces, si ustedes salen en una moto, les chocan, les despedazan parte del brazo y pierden 500 mililitros de sangre, van a adquirir anemia por pérdidas de sangre de forma aguda. Y cuando llegue el paramédico a checarles a ustedes su frecuencia cardíaca, su presión y todo, puede ser que aunque perdieron 500 mililitros, dada su juventud, y dado que tienen todavía demasiado tejido miocárdico, adecuadas características de su sistema nervioso autónomo, como tienen mucho músculo, como tienen todavía esas propiedades de una persona joven, tienen mucha reserva para que sus tejidos respondan ante esta pérdida de volumen y pérdida de elementos formes, glóbulos rojos, que causan una anemia súbita. Es decir, puede que ustedes sí aumenten la frecuencia cardíaca para compensar esta pérdida de transportadores de oxígeno. Puede ser que aumenten su respiración, su frecuencia respiratoria. Es poco probable que se les baje la presión aunque pierdan ese volumen de sangre. Pero si yo lo mismo que ustedes perdieron lo pierde un abuelito, es probable que el abuelito cuando le tomen los signos vitales como esté, peor que ustedes. Tenga una taquicardia exagerada de 140, 150, frecuencia respiratoria de 40, o sea, datos de que el pobre abuelito no pudo adecuarse y el pobre cuerpo está haciendo lo que puede hacer el cuerpo hasta el límite. Y sí, los mecanismos de compensación ayudan, claro que sí, pero es hasta cierto punto. Como que tiene un punto en el que el cuerpo ya no puede más, ya no puede compensar más. ¿Sí? Entonces es cuando hablamos de un paciente que tiene una anemia descompensada. Entonces, dependiendo qué reservas tengas para responder ante una anemia, puedes estar compensado o descompensado dependiendo de el estado clínico del paciente y los signos vitales. Ahora, otro factor que interviene para que una anemia sea compensada o descompensada es la velocidad con la que se instaura la anemia. No es lo mismo que te dé una anemia por una hemorragia aguda a que te dé una anemia, aunque sea severa, pero de instauración lenta. ¿Cuál podría ser un ejemplo claro de una anemia de instauración lenta, por muy severa que sea? Por ejemplo, un paciente que tiene una anemia por una gastritis secundaria, una infección por Helicobacter pylori. Puede ser que condicione una lesión del epitelio de la mucosa gástrica y se pierdan eritrocitos ahí, pero de forma crónica, lenta pero paulatina a través de los años AMEM. Entonces, el paciente sí puede presentar datos de una anemia y sí puede presentar datos clínicos de anemia, pero a lo mejor no estar tan exageradamente alterados sus signos vitales. Por ejemplo, para que me entiendan un poquito más, puede ser que haya personas en la calle con hemoglobina de 5 y que cuando se les tomen los signos vitales estén en el límite aceptable. Pongan ustedes, tal vez no normal, pero en el límite aceptable, ¿no? Y ustedes van a decir, ¿por qué si tienes hemoglobina de 5, el paciente no está con 140 de cardíaca, respiratoria de 32? O sea, ¿por qué no? Porque tiene que ver la velocidad de instauración. No es lo mismo que tengas 5 de hemoglobina adquirido a través de 10 años a que tengas 5 de hemoglobina adquirida en 2 horas. ¿Sí? La respuesta y los síntomas que va a presentar el paciente van a ser diferentes.
Además de las manifestaciones clínicas que ya les comenté, clásicas del síndrome anémico, hay que considerar otras manifestaciones que pueden relacionarse con la causa concreta de la anemia. Por ejemplo, si el paciente tiene una leucemia, no solo te va a bajar los glóbulos rojos. La leucemia, el fundamento, es la proliferación acelerada, no regulada, monoclonal de precursoras, de eritrocitos precursores en la médula ósea. Pero esta producción anómala hace que compitan con las células normales y por tanto desplaza el funcionamiento de las células eritroides sanas y por tanto no se produce una adecuada cantidad de eritrocitos. Pero esto no solo pasa a nivel de entorpecimiento del funcionamiento de los precursores de eritrocitos normales, sino que también pasa a nivel de los precursores de leucocitos y también pasa a nivel de los precursores de plaquetas, que son los megacarioblastos. Entonces, estos pacientes no solo van a presentar anemia, pueden presentar otros datos de falla medular completa, como lo es la disminución de las plaquetas, la disminución de los leucocitos. Entonces, estos pacientes, además de tu síndrome anémico y los cuadro clínico que ya dije, pueden presentar otras manifestaciones como sangrados fáciles, moretones, hemorragias porque está disminuida las plaquetas. También podría presentar infecciones de repetición, infecciones recurrentes como infecciones urinarias frecuentes, infecciones respiratorias frecuentes, procesos infecciosos de repetición debido a que tiene los leucocitos o glóbulos blancos disminuidos, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes que tienen anemias por deficiencia de vitamina B12 también pueden tener sus manifestaciones, como por ejemplo los síntomas neurológicos en la deficiencia de vitamina B12. Algo característico es la alteración de la sensibilidad que pueden presentar los pacientes con deficiencia de vitamina B12. eh, una manifestación neurológica muy interesante que es una polineuropatía. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente va a presentar datos de enfermedad, que va a presentar datos de enfermedad de los nervios periféricos. ¿Cuáles son esas manifestaciones de enfermedad de los nervios periféricos? Entumecimiento, sensación de hormigueo o disminución de la percepción del tacto vibratorio o alteración en la percepción del tacto discriminativo. O sea, el paciente puede presentar alteraciones neurológicas y ustedes van a decir, ¿por qué? Y la explicación es que la vitamina B12, en su forma, una de sus formas activas, que es la cianocobalamina, forma parte de las sustancias necesarias para el metabolismo y producción de la metionina. La metionina forma parte de uno de los componentes necesarios en las vainas de mielina, ¿sí? Que se producen en las células de Schwann que recubren a los nervios periféricos. Por lo tanto, si nosotros no tenemos vitamina B12, no se forma metionina, no se forma componentes de la vaina de mielina, por lo tanto, no hay el aislamiento. Si no hay el aislamiento, no hay una adecuada conducción nerviosa. Si no hay adecuada conducción nerviosa, se percibe diferente. Recuerden, entumecimiento, hormigueo, pérdida del tacto discriminativo de 2 puntos y alteración en la percepción del tacto vibratorio que se evalúa con el diapasón de 128 Hz. Entonces, son datos neurológicos de deficiencia de vitamina B12 que no son esperados en la anemia por deficiencia de vitamina B9 o ácido fólico. Esto no es común en la deficiencia de ácido fólico, es común en la deficiencia de vitamina B12, pero no en la de B9. Otra de las manifestaciones neurológicas, por ejemplo, los pacientes que tienen una anemia hemolítica, depende mucho el tipo de la anemia hemolítica, las otras manifestaciones que puede presentar agregado al síndrome anémico, agregado al síndrome hemolítico que ya mencioné. Pueden haber datos agregados que puedan orientar hacia otras causas, como por ejemplo los pacientes que tienen, ¿qué será? Por ejemplo, los pacientes que tienen anemia hemolítica por parásitos intraeritrocitarios, como por ejemplo los pacientes que padecen de paludismo o los pacientes que padecen de eh,
erliosis o alguna enfermedad que se mete un parásito dentro del eritrocito que lo destruye. Esos pacientes pueden presentar fiebres altas, sí, recurrentes, que no se quitan. Pueden presentar polineuropatías también, o sea, otros síntomas, ¿vale? Entonces depende mucho de la causa que condicione la anemia, los otros síntomas. Ahora, por mencionar algunos más específicos de deficiencia de hierro, tenemos que la deficiencia de hierro nos puede causar, además del síndrome anémico que ya expliqué, datos propios de la deficiencia de hierro. ¿Cuáles son datos propios de la deficiencia de hierro? Ahí tenemos, por ejemplo, la decoloración del cabello y cabello quebradizo, tener una lengua lisa, seca, pero indolora, o hipotrófica, le dicen las personas, o sea, que está como hipotrófica en deficiencia de hierro. Pueden haber uñas destruidas o que se rompen fácil. En la literatura está descrito algo que se llama síndrome de Plummer-Vinson, que es, no me acuerdo el por qué, hay una fisiopatología, pero no me acuerdo, que cuando el paciente tiene una deficiencia de hierro de muchos años, muy marcada, el paciente presenta liberación de factores de crecimiento a nivel del esófago y puede generar disfagia, que es la dificultad para poder tragar. Entonces, cuando se forman unas pseudomembranas a nivel del esófago que causa dificultad para tragar y que el paciente tiene una anemia por deficiencia de hierro, eso se llama síndrome de Plummer-Vinson. También, eso es infrecuente, nada más es por interés académico, preguntable en examen. Y luego también tenemos, por ejemplo, síntomas extraños que no entiendo la explicación, pero que lo mencionan en los libros, como el pica. El pica es la ingesta de sustancias sin valor nutricio en los pacientes con anemia por deficiencia de hierro. Ahí tenemos, por ejemplo, el comer mucho hielo, no tiene un valor como tal de nutrición, pero puede relacionarse con pacientes que puedan presentar anemia por deficiencia de hierro. No quiere decir que porque te guste comer hierro ya tengas hielo, tienes deficiencia de hierro, no, ¿vale? Simplemente que es algo que se ha visto. Comer arcilla, comer tierra, ¿sí? Que eso se llama geofagia, que es comer tierra, geotierra. Comer hielo es pagofagia, que es comer hielo, ¿sí? Eso se llama pica, es raro. Ahora, en la deficiencia de vitamina B12 y B9, los pacientes pueden presentar alteraciones, por ejemplo, en la lengua, tanto en la deficiencia de B12 como en la de B9, pero principalmente en la deficiencia de B12, puede presentarse una lengua lisa, roja, una lengua lisa, roja, grande y dolorosa. Eso se llama en signo de Hunter, ¿sí? O lengua de Hunter, como le dicen, que es una lengua lisa, roja y dolorosa, ¿sí? Este, ¿Qué otra cosa? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Doctor. Este, ¿cómo ven? O sea, sí captan más o menos lo que voy diciendo después de haber visto los videos. O sea, es ligeramente más fácil de entender. ¿Cómo lo ven? A ver. ¿Sí pudieron ver los videos? Sí, doctor, sí se veía bien. Ah, no, pero sí pudieron ver algunos, digo. Sí, al menos yo sí los pude ver. Perfecto. Sí, yo igual. Yo también, doctor. Oh, me da mucho gusto, de verdad. Me da mucho gusto. Permítame, estoy enviando un correo a un paciente con unas recetas, perdón. Listo. Voy a avisar que yo lo envié. Ya.
Perdón, otro paciente. Ya. Bueno, comprendo que pueda ser un poco, puede detener la grabación, ¿dale? Para finalizar aquí, ¿sí?